Hola a todos, bienvenidos al lanzamiento de nuestra obra colectiva Narrativas Tributaria 1 y 2. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para este lanzamiento y básicamente lo que queremos es hacer un diálogo sobre cómo fue el proceso de ideación, de construcción, de implementación de esta importante obra, que además es una serie de la colección Crítica Tributaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En ese orden de idea, la propuesta que propongo para este diálogo es, voy a hacer una pequeña introducción de qué son las narrativas tributarias. Luego le voy a conceder el uso de la palabra a la profesora Ruby Yaya Escobar. Ruby es licenciada en Biología de la Universidad Distrital, tiene especialización y maestría en Educación de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja como líder de innovaciones educativas en educación superior a nivel de posgrado en el Centro de Innovación en Educación y Tecnología de la Universidad de los Andes, Conéctate. Posteriormente va a dialogar con Juan Carlos Durán Uribe. Juan Carlos es abogado de la Universidad de los Andes y candidato a magíster en educación de la misma universidad. Es profesor de contratos en la Universidad de los Andes y actualmente se encuentra a cargo del proceso de reacreditación de alta calidad del pregrado en Derecho de la universidad. Fue coordinador de la especialización en tributación y primer asistente académico de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Ellos dos van a disertar, van a dialogar sobre cómo fue el proceso de ideación y puesta en práctica de las narrativas tributarias. Posteriormente, Gloria Morales Osorio, que también nos acompaña, es estudiante doctoral de literatura en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Wisconsin en Madison y becaria Fulbright Colciencias. Mientras trabajó como coordinadora de los cursos de escritura en las disciplinas en el Centro de Escritura de la Universidad de los Andes, empezó su colaboración con el proyecto de las narrativas tributarias. Gloria nos va a comentar cómo desde la perspectiva idiomática y gramatical fue especial este proyecto de narrativas tributarias del cual ella participó y fue una actora muy importante. Y finalmente tenemos a la egresada de nuestra maestría en tributación, María Alejandra Buitrago Berján. María Alejandra es abogada de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización y una maestría en tributación de la Universidad de los Andes y actualmente trabaja como asociada en la oficina de abogados de DLA Piper Martínez Beltrán SAS. María Alejandra, básicamente como egresada de nuestro programa y coautora de la obra, va a comentarnos cómo fue su experiencia en el proceso de elaboración de su narrativa tributaria como trabajo de progrado, del programa. Entonces, básicamente, ¿qué son las narrativas tributarias? Las narrativas tributarias son los trabajos de grado de los egresados de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Y es una propuesta innovadora y revolucionaria, diría yo, para la enseñanza y para el aprendizaje de la tributación en nuestro país. En ese orden de ideas, al ser la maestría en tributación una maestría en profundización, la idea es que sus estudiantes, como trabajo de grado, elaboren un caso, construyan una historia y a partir de esa historia determinen una problemática tributaria y obviamente con las herramientas que la misma maestría les ha impartido, ellos plantean unas estrategias de solución para esta problemática y eligen una solución para resolver esa tensión. Y finalmente, lo más importante, hacen una serie de propuestas de impacto o mejora al sistema tributario colombiano.
Esta serie, Narrativas Tributarias, hace parte de la colección Crítica Tributaria y la idea es publicar los mejores trabajos de grado de nuestros egresados. En ese orden de ideas, hoy es un día para celebrar. Tenemos nuestra primera narrativa tributaria y nuestra segunda narrativa tributaria. Ya estamos en proceso de edición y de publicación de la tercera y la cuarta. En ese orden de ideas creemos que no solamente les permite a los estudiantes de la maestría aprender a través de la construcción del caso y su solución, sino que este va a ser un material pedagógico para la enseñanza, para acercar a todos a la tributación, a esa área que es bastante compleja y técnica. Entonces, la idea de las narrativas era precisamente llegar a todos dentro de un gran proyecto de la Universidad de los Andes de tributación para todos. En ese orden de ideas, eso era simplemente lo que yo quería plantear. Ustedes van a encontrar en Narrativas 1, primero un capítulo que escribimos en coautoría las personas que estamos aquí, Juan Carlos Durán, Gloria Morales y Ruby Yaya, donde hacemos una narrativa nosotros mismos contando cómo fue el proceso de creación y de implementación de las narrativas. Y se llama Cómo enseñar y aprender la compleja tributación colombiana. El caso de la narrativa tributaria como propuesta pedagógica para enseñar y aprender tributación. Y luego van a encontrar los trabajos de grado de Andrés Felipe Trujillo, de Andrés González Cruz, de Cristian Ceballos, de Paolo Bedoya, de Melisa Muñoz, de Omar Sebastián Cabrera, de Óscar Andrés Álvarez y de Ricardo Rayo. En esta Narrativas 1 se tratan temas tan novedosos como los conflictos de territorialidad del impuesto de industria y comercio en Colombia, o, por ejemplo, también las nuevas tendencias de la economía digital y la tributación y sus complejidades. Asimismo, la relación interdisciplinar entre el derecho aduanero y toda la temática de precios de transferencia. También la relación entre la tributación y las energías renovables y, finalmente, la tributación de la consultoría jurídica dentro de otros asuntos más propios de la tributación sustancial, como la bancarización en Colombia de los aspectos tributarios y las temáticas de ahorro voluntario y tributación. Entonces, como ustedes ven, es muy variado, es de tributación subnacional, de tributación territorial, de tributación nacional e internacional. En Narrativas 2 encuentran ustedes los siguientes trabajos de grado de los estudiantes o ya egresados: Iván Felipe Aguirre, Cristian Camilo Garavito, Santiago Álvarez, José David Soto, Luis Felipe Paredes y nuestra invitada especial, que ahora les va a contar cómo fue su experiencia, María Alejandra Buitrago. Y ahí también ustedes van a encontrar en Narrativas 2 disertaciones y discusiones sobre el convenio multilateral para evitar la doble tributación, sobre las entidades controladas del exterior y todas las temáticas de planeación sucesoral y protección patrimonial, los mecanismos de reparación a víctimas desde el derecho tributario, víctimas del conflicto armado, las rentas exentas y la tributación de los hoteleros, en la cláusula antiabuso y las tensiones en la aplicación de esta cláusula antiabuso en materia tributaria. Y finalmente, aspectos de derecho tributario procedimental como la agonía del debido proceso en el régimen tributario sancionatorio de María Alejandra, que ya les comentará ahora su experiencia. Entonces, como ustedes ven, temáticas muy variadas de la tributación territorial, nacional e internacional. Y pues simplemente yo no me queda más sino agradecerle a este equipo maravilloso, agradecerle a Ruby, a Gloria, a Juan Carlos por lo que creamos hoy. Vamos a lanzar el resultado de este gran esfuerzo y obviamente a los egresados de nuestra maestría en tributación, porque yo creo que es maravilloso que tengamos un producto que podamos ofrecer a la comunidad académica tributaria en Colombia, ojalá en Latinoamérica y ojalá a nivel global. Entonces, esa es básicamente la introducción.
doy paso a la conversación para que todos conozcan cómo fue este proceso de creación y implementación de las narrativas tributarias. Y entonces les concedo la palabra a Ruby y a Juan Carlos. Muchas gracias, Eleonora, por este buen proyecto que sacamos adelante. Creo que hoy, como decía Eleonora, estamos sacando adelante un sueño que tuvimos hace unos buenos años y por ahí voy a empezar. Entonces, hace unos años, Eleonora es una tributarista enfocada en el aprendizaje de sus estudiantes, enfocada siempre buscando alianzas con los centros de la universidad que le apoyan para mejorar los procesos educativos. Es allí donde empezamos a pensar un curso que era el final de una maestría, sin ni siquiera en ese momento pensar en un producto como tal. En ese momento estábamos pensando en el diseño y en la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En ese momento, y después de muchos análisis, ahorita Juan Carlos nos va a hablar de las particularidades de esa toma de decisiones, nos pusimos y nos dimos cuenta que necesitábamos enfocarnos en un trabajo de grado donde se evidenciara el aprendizaje de la tributación de los estudiantes. Pero también queríamos, por el otro lado, y esto era un sueño de Leonora, que también se aplicara hacia la enseñanza de la tributación ya para todo el mundo, para que la tributación fuera cercana a todos los ciudadanos. Es allí donde pasamos por infinidad de procesos. Pensamos en estudios de caso, pensamos en soluciones de cosas concretas, pensamos en análisis de situaciones particulares, en PBL, en todas y cada una de esas particularidades desde las estrategias pedagógicas para fomentar que realmente existiera un cambio y se diera una forma y una herramienta para enseñar la tributación colombiana. Hasta que llegamos por fin a unas narrativas tributarias, una nueva estrategia pedagógica para enseñar y aprender tributación, con un componente fundamental de escritura. Y es allí también donde Gloria fue otro de esos elementos súper importantes en este proceso. Una narrativa tributaria no es un producto que se construye de la noche a la mañana. Y eso también nos dimos cuenta pasando por todo y cada uno de los procesos de los estudiantes. Es un producto que solo un experto puede construir, pero también que un aprendiz camino a la experticia puede solucionar. Por esto, este trabajo de grado que diseñamos para la maestría cuida que el estudiante logre o sea capaz de explicar una cadena de eventos a sus interlocutores. O sea, teníamos eso en mente. También queríamos que el estudiante planteara una problemática y también fuera capaz de resolverla. También que generáramos nuevo conocimiento. Este evento de hoy muestra esa línea como dentro de nuestros objetivos. La narrativa tributaria también permite la interacción entre teoría y práctica. Eso era otro sueño. Queríamos que los estudiantes no solo nos dejaran ver todo lo que saben, sino también cómo lo iban a solucionar y poner todas sus habilidades como abogados tributaristas en juego. También, sin lugar a dudas, sirve y queremos que sirva como material pedagógico para enseñar la tributación, para que la tributación se vuelva de todos. Y lógicamente constituye un aprendizaje y la enseñanza interdisciplinar de la tributación, que es otro elemento muy importante. Juan Carlos, aquí quiero que nos comentes un poco todo ese tránsito por las normas que también estuvimos en ese proceso inicial. Gracias, Rubí, Eleonora, Gloria, María Alejandra y todos los presentes por la invitación. Estoy también enormemente contento de ver este proyecto a la luz. Complementando un poco la introducción de Eleonora y la experiencia que nos comparte Rubí, pues yo les cuento un poco desde mi experiencia cómo fue este proceso. Antes que nada, debo decir que este proceso lo considero clave en mi vida en la medida en que fue desencadenante para que yo decidiera inscribirme a la maestría en educación, y creo que Leonora y Ruby lo recuerdan muy bien cuando estábamos inicialmente pensando en cómo crear una manera de enseñar y aprender la tributación en este programa. Se despertó en mí realmente el bicho de la educación
pero no solamente de la educación como docencia, sino como reflexión curricular y preguntarme todo el tiempo qué quiero que los estudiantes aprendan. Yo creo que eso que dice Ruby es clave en todo proceso de diseño de un programa, de un curso, de una metodología de pedagogía, y es preguntarse uno siempre qué quiere que los estudiantes aprendan y cómo lograrlo. Entonces eso particularmente es mi experiencia de este proceso. ¿Cómo fue todo? Yo estaba en la especialización en tributación como gestor académico y en la maestría en Derecho como gestor académico. Estaba trabajando con Eleonora, estaba muy recién graduado y ya había tenido la oportunidad de trabajar como monitor en varias materias del pregrado y mi contacto más cercano con la educación era idear los casos y los ejercicios y los parciales y los PBLs de la clase de la que era monitor. Y era un proceso bastante mecánico, es decir, yo lo que hacía era mirar los casos anteriores y mirar pues, inspiraciones, pero no era un proceso realmente consciente de lo que quería que los estudiantes aprendieran con eso, etc. Llego yo y en ese primer semestre eh, sale la resolución de registro calificado de la maestría. Y sale la resolución de registro calificado de la maestría mes de febrero de 2016 eh, para abrir la corte en el segundo semestre de 2016. Es decir, teníamos muy poco tiempo para idear todos los cursos, para idear toda la propuesta pedagógica que iba a marcar y que iba a diferenciar esta maestría de otros programas a nivel nacional. Entonces, lo primero que hicimos con Eleonora y con Ruby, Eleonora y Ruby habían tenido la oportunidad de trabajar antes en un proyecto y nos conocimos los tres y hubo una cosa excelente, además que yo creo que funcionó mucho y es que tuvimos una dinámica de trabajo extraordinaria, tuvimos una química instantánea. Y lo primero que hicimos en el equipo fue mirar la normatividad. Y la normatividad que regula ese registro calificado de los programas de maestría y de pregrado es el decreto 1295 de 2010. Creo que se me quedó grabado de tanto que le dimos a ese decreto con Eleonora. Y en una de esas normas del decreto se habla de la diferencia entre maestría de profundización y de investigación. Y esta maestría es una profundización, es decir, es un programa que no busca, digamos, la investigación como por ejemplo lo sería una maestría en Derecho de la Universidad de los Andes o un doctorado en Derecho, sino es una maestría de profundización. ¿Y qué dice esa norma sobre la maestría en profundización? Que el trabajo de grado tiene que enfocarse en el estudio de un caso, en el análisis de una situación particular o en la resolución de un problema concreto. Esas tres características tenían que tener el trabajo de grado, una maestría en profundización. Y esas tres características fue lo que nos empezó a llenar la cabeza todos los días y todas las noches pensando cómo podíamos hacer nosotros un trabajo de grado verdaderamente significativo que persiguiera todo lo que estábamos pensando que queríamos que los estudiantes aprendieran y también que tuviera un impacto en la sociedad, ya fuera frente a los mismos estudiantes del pregrado que podrían llegar a aprender con ese trabajo o frente pues, a la comunidad jurídica. Y esto duramos como un mes. El estudio de caso, el PBL, como lo mencionaba Ruby, otras estrategias, buscábamos literatura, buscábamos fuentes, tocamos puertas en la universidad, tocamos puertas en otras dependencias para ganar como un poco de conocimiento sobre todas estas estrategias tan distintas para poder aprender tributación, distintas del método tradicional. Y lo que pudimos llegar a la conclusión en un día, que además recuerdo con mucho cariño, fue Eleonora diciendo que había vuelto a leer un texto que ella había escrito y que ya tenía publicado, y que ella había vuelto a leer un pedazo en el que se hablaba del storytelling, de la narrativa. Me acuerdo perfecto, eso fue una mañana, y Eleonora dijo, volví a leer esto y esto me suena. Y empezamos a hacer la alineación, un estudio de caso, una situación particular, un análisis de una situación particular y la resolución del problema concreto. ¿Se alinea con el storytelling, con la narrativa? Desde luego que sí. Y con esa idea, semilla, fue que empezamos a hacer toda esta propuesta. Esta propuesta que además
diferencia la maestría en tributación de otros posgrados similares en el país, que busca que los estudiantes no simplemente repitan y describan contenido ya existente, sino que realmente propongan. Esa es la experiencia muy rápidamente y nuevamente complementando a Leonora pues, y a Ruby, es una experiencia que para ponerse en marcha pues tiene otras muchas anécdotas que me gustaría compartir con ustedes, pero ese fue el proceso de ideación y de reflexión curricular que está detrás, que creo que es lo más valioso de todo esto. Muchas gracias, Ruby y Juan Carlos, por recrear esos momentos tan bonitos que dan pie a este resultado tan maravilloso. Gloria, ¿cómo entraste tú en esta historia? ¿Y cuál crees que es realmente tu aporte, que es grandísimo además, y que tiene especial en lo gramatical y en lo idiomático esta propuesta de innovación pedagógica? Claro que sí, Eleonora, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta, igual que todos los demás, de estar aquí, muy emocionada. Bueno, yo tengo tres cosas para decir, pero antes quiero apoyar, digamos, un poco lo que ya Juan Carlos y Ruby han dicho sobre la importancia de este proyecto y sobre todo la conciencia de que se necesita trabajar con otras personas en la universidad para hacer cosas, ¿no? Y creo que esa idea de buscar alianzas y buscar recursos humanos es una característica de este proyecto que me parece muy emocionante y muy estimulante pedagógicamente. Eh, Antes de el café que nos tomamos en Juan Valdez, Eleonora, Ruby, Juan Carlos y yo nunca había escuchado nada sobre impuestos para los deportistas o cómo funcionan los impuestos para las personas que tienen apps y plataformas digitales o cómo funcionan las ganancias ocasionales en una sociedad conyugal. Nunca me había preguntado eso y nunca había pensado sobre todo que la escritura podía tener un lugar fuerte allí y en esa conversación, en esas conversaciones iniciales que tuvimos los cuatro, pues fue muy, pude notar y ahora que los escucho lo vuelvo a recordar, cómo algo difícil se hizo fácil por el hecho de que estaba dividido en procesos y por el hecho de que ustedes habían hecho una gran conciencia de las partes que debía, de los retos poco a poco que debían atravesar los estudiantes para lograr un producto final. Entonces creo que hay una fortaleza pedagógica impresionante en el proyecto. Les cuento primero como mis tareas, mi descripción básica de lo que estaba haciendo, lo que entré a hacer como trabajando en el centro de escritura con el equipo de las narrativas. Mi tarea era leer y comentar las versiones diferentes que escribían los estudiantes a lo largo de su proceso de escritura. También hacer talleres, algunos talleres virtuales o presenciales para ayudarles a los estudiantes a pensar cómo escribir los textos que debían escribir. En algunos casos ofrecía retroalimentación final cuando ya los estudiantes estaban a punto de graduarse y en algunos momentos también apoyé el diseño de guías y creo que eso también es muy poderoso y espero poder hablar de esto al final. Entonces, lo primero que creo que es innovador y retador y valioso de esta propuesta es que se diseñó un proceso de escritura que fue natural. En muchas clases, y lo hemos visto como estudiantes y también como profesores, la escritura no ocurre de una forma sencilla, no solo porque es difícil escribir, sino porque pedagógicamente no siempre se diseñan espacios para que el estudiante escriba poco a poco o la estudiante escriba poco a poco como un proceso, como realmente se escribe, con tiempo, con borradores, equivocándose, recibiendo retroalimentación. Entonces creo que el primer aspecto poderoso de la iniciativa de las narrativas es que se naturalizó el proceso de escritura. Se lo volvió un proceso de partes, se lo volvió un proceso en el que otras personas intervienen, otros lectores te hacen comentarios antes de que entregues un producto final. Y también puedes como escritor y como escritora notar que se necesitan habilidades diferentes en cada paso. Hay una habilidad diferente para planear un texto que es la que necesita para incorporar comentarios o la que se necesita para citar leyes es diferente a la habilidad para contar una historia a un público no especializado como yo, por ejemplo. Entonces creo que un primer punto que quisiera resaltar es que el proceso pedagógico de las narrativas naturalizó el proceso de escritura, que eso es una maravilla y los estudiantes siempre lo agradecen porque
así es como aprendemos a escribir, con paciencia y con amor. La segunda característica es las instrucciones. Se escribieron instrucciones y guías para cada fase del proceso. Esto de nuevo no es normal, ojalá fuera más normal y creo que igual vamos trabajando en eso y la universidad con el Centro de Escritura trabaja en eso constantemente y es acompañar a los profesores a diseñar instrucciones, a hacer explícito lo que quieren que los estudiantes logren, cómo quieren que escriban, qué estructura debe tener los textos. Entonces creo que tener clara esta estructura hizo que fuera más fácil para los estudiantes un proceso que es muy difícil y es poner en el papel lo que han estado pensando, lo que se preguntan, lo que los motiva a estudiar todos los días. Y creo que algo muy interesante conectado con esta idea de la estructura es este nuevo tipo de texto. Es un texto extraño, es un texto que es un híbrido entre contemos, capturemos la atención de una persona de a pie, contémosle en palabras sencillas un tema complejo y terminemos usando un lenguaje especializado y proponiendo un proyecto de ley o una reforma que resuelva ese problema que involucra a mucha gente que no tiene que haber estudiado esto para entenderlo. Y creo que eso es muy poderoso y muy innovador. Y lo tercero se conecta un poco con esto segundo y es el uso del lenguaje. Creo que eso es muy interesante e innovador también y es que estamos ayudándoles a los estudiantes y la estructura del texto les ayuda a primero usar un lenguaje sencillo para contar un problema que es importante para ellos, sin el cual ellos no pueden vivir. Ellos necesitan resolver ese problema. Y su pasión les ayuda a usar palabras sencillas, pero también les ayuda a entrenarse en usar un lenguaje especializado para diseñar un proyecto de ley al final que resuelva ese problema. Entonces, creo que es muy interesante que los estudiantes deban pensar un problema, inventarse un par de dolientes, ponerles nombres y apellidos, ubicar una zona geográfica y decir el problema pasa acá, imaginar una historia y luego a lo largo de los textos y del proceso de escritura, yo por lo menos como lectora atenta y que hace comentarios, noto lo apasionante que es para ellos este problema. Entonces, pues para cerrar, para concluir, digamos, creo que primero, el proyecto de narrativas tributarias naturaliza un proceso de escritura que no es fácil naturalizar, digamos, aunque todos necesitamos versiones, todos leemos y releemos antes de enviar un correo, en la vida académica parece que eso se ignora y en cambio aquí se hace súper evidente que el proceso necesita de otros y que el proceso necesita tiempo y fases. Segundo, las instrucciones, la voluntad pedagógica de los profesores de acompañar, de hacer comentarios, de tener muchos lectores expertos en diferentes áreas es súper importante para el proceso. Y por último, usar un lenguaje sencillo y a la vez complejo según la parte de la estructura que estén escribiendo. Creo que eso es muy innovador y muy potente, digamos, porque al tiempo que podemos ver que los estudiantes realmente entienden los problemas a los que se están refiriendo, vemos también que están pensando en un lector otro, se están esforzando por salir del centro y de la comodidad de las palabras complejas que usan todos los días y están pensando en un nuevo lector que merece estos textos tan apasionados que escriben los estudiantes. Bueno, no, muy lindo lo que acabas de decir, Gloria, y cómo nos cuentas tu experiencia cuando hiciste parte de este grupo de locos que soñábamos con un proyecto. Y bueno, vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, que es una estudiante que padeció nuestras guías, padeció la retroalimentación de un lector técnico, de un lector gramatical y adicionalmente de una profesora de un curso que se llama Métodos para la Resolución de Casos Tributarios. Entonces, María Alejandra, queremos conocer tu experiencia. Claro que sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, Eleonora, a Ruby, a Juan Carlos y a Gloria por esta invitación. Es un gran honor y por supuesto a la Universidad de los Andes. Bueno, mi experiencia, yo tengo dos o tres cosas por decir frente a este proceso de la narrativa. El primero es cómo está concebido el formato de la maestría. Yo creo que el hecho de contar con grupos muy pequeños hace que uno cree vínculos desde que inicia el programa, muy importantes, no solo con pues, los compañeros del curso, sino también con todos los profesores. Y digamos que eso en la evolución de la narrativa es muy importante porque uno puede escoger a su lector técnico que le dio, pues que también es profesor. En mi caso, mi lector técnico fue César.
César hoy en día es el socio de DLA, o sea, trabajamos juntos y para mí fue el tener esa oportunidad de acercarme conociéndolo, a proponerle el caso y a que él se abriera, digamos, a plantearme su retroalimentación, fue súper importante. Entonces, y yo creo que parte fundamental de eso son los equipos pequeños que se manejan a nivel de la maestría, donde uno crece a medida que avanza el programa. Lo segundo es pues todo el equipo interdisciplinario, como lo decía Gloria. Yo creo que no solamente es importante el lector técnico, sino también pues otras disciplinas con las que uno tiene que pues que enfrentarse, ¿no? Desde la parte gramatical, desde la parte visual, porque parte del proceso de elaboración de la narrativa es no solo escriba y no solo escriba bien, escriba de una forma que su lector le entienda, pero además busque las herramientas para transmitir esas ideas. Y digamos que no sé cómo ocurre en otros programas de maestría, pero en este especial hay un capítulo importante donde te tienes que sentar a escribir, bueno, las ideas principales de tu caso y cómo vas a transmitir esas ideas a un público que, como lo decía Gloria, no es un público experto. Entonces, eso plantea un reto importante porque no es solamente escribir desde lo abstracto, desde lo académico, sino también escribir para la persona o el ciudadano a pie, que es diferente, personas que de pronto no les llama tanto la atención estos temas, si ven un libro así muy, muy técnico, de pronto no están con la mejor disposición a leerlo, pero cuando la forma de escribir facilita ese proceso de interacción, yo creo que lo hace bastante enriquecedor. El otro punto que también es muy importante eh, es que la forma como está planteado las narrativas hace que uno se salga de los textos tradicionales que se ven a nivel de un posgrado, que es no solamente idearse una tesis abstracta, de pronto casos que nunca pueden ocurrir en la vida pues práctica, y a uno desde el primer día escoja un caso o invénteselo, pero pues aterrizado. Y ahí es cuando confluye la necesidad de hacer algo aterrizado desde lo académico a la práctica. Y no es lo mismo escribir una solución a un caso, a una problemática desde lo abstracto, sino pues aterrizada la problemática y la solución al caso hace que uno mismo se tenga que plantear las soluciones. En mi caso, mi narrativa estuvo enfocada a las problemáticas del régimen sancionatorio y mi solución al caso fue un proyecto de ley que, debo decir, no es fácil hacer una escritura dirigida a plantear un proyecto de ley, porque a veces, digamos, cuando estamos desde la parte práctica del día a día, digamos, de consultoría, es fácil encontrar los errores en la ley cuando uno encuentra en la práctica los vacíos de la ley. Ahora, cuando uno está desde la posición de redactar una ley, ahí es cuando uno dice, bueno, hacer una ley o el proceso legislativo no es fácil, y ahí es cuando ve uno otra cara diferente a la academia, a la práctica, y es la parte como legislativa. Y en ese proceso creo que como está diseñado este programa, le da a uno esa libertad de escoger el caso, de escoger el par, digamos, académico y pues todo el equipo que hace que uno tenga un gran cierre al momento de presentar su proyecto. Y sobre todo muy importante sobre lo que arranqué al comienzo es que como son grupos pequeños en cada sesión de trabajo de la narrativa, yo en mi caso particular con mis compañeros, con Luis Felipe, con Santiago, con Camilo y con Josué, todos de una forma súper constructiva nos hacíamos comentarios en las mismas narrativas y yo creo que pues eso también es bastante constructivo y enriquecedor. Muchos, pues casi con la mayoría de mis compañeros me sigo hablando y yo creo que eso hace parte de un todo, del formato de la maestría y sobre todo del formato de elaboración de las narrativas. Yo creo que esa es como mis comentarios a la experiencia en la elaboración. María Alejandra, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Yo sí pienso que definitivamente desde la creación hasta la puesta en práctica ha sido un trabajo colaborativo, interdisciplinar. Y bueno, eso es básicamente lo que queríamos contarles durante esta sesión. No sé si Ruby, Gloria, Juan Carlos, María Alejandra tengan algo más por decir antes de despedirnos en este lunes gris, perdón,
este lunes gris que parece viernes. Pues yo tengo un comentario adicional complementando a todos, a todas ustedes, y es que pues me encanta poder escuchar la otra perspectiva, la perspectiva de María Alejandra, porque cuando uno está desde el lado del planeador de la experiencia, del diseñador del currículo, del que idea, pues todo esto, le interesa a uno saber las percepciones del otro lado. Y sucede que, como nos pasó en ese momento, llegó un punto en que estábamos pues con tal nivel de concentración en esta planeación que como que perdimos el foco del resto del mundo y nos centramos solamente en eso. Y hay veces también es bueno tener la perspectiva de alguien que no está metido tanto en la planeación y en el diseño para que le diga a uno, oiga, le faltó mirar esto, le faltó mirar lo otro. Por ejemplo, el tema, digamos, la participación de Gloria fue clave eh, porque considerábamos que también el trabajo no podía estar escrito en el mismo lenguaje jurídico tradicional en el que están pues, redactados todos los trabajos de grado, o casi todos los trabajos de grado, sino que tenía que tener, como decía Gloria, un diferencial, un lenguaje accesible a todo el mundo, que todos pudieran entenderlo de la misma manera y que además, mucho, digamos, muy importante, que pudiera servir como material pedagógico, que fuera una manera de llevar la tributación a todos y a todas los estudiantes, pero también los ciudadanos. Entonces, esa perspectiva del otro lado de María Alejandra y las perspectivas de Gloria nos enriquecieron mucho también. Gracias, Juan. No sé si hay algo más No, por mi lado, decir, por aunque comentar. también me encantó escuchar a María Alejandra como ya después de todo este proceso que nos pensamos hace mucho tiempo, y aunque recogemos información frente a algunas cosas que pasan en la implementación, ya encontrar como esa experiencia y escucharla es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todas por este proyecto. Los invitamos a que compren Narrativas 1, Narrativas 2. Ojalá también pronto conozcamos 3 y 4. Y bueno, en Ediciones Uniandes están disponibles estas obras de la colección crítica tributaria de la Universidad de los Andes. El libro está disponible en la plataforma digital ebooks.uniandes.edu.co. Entonces, están muy invitados a conocerlos. Gracias, Ruby. Gracias, Gloria. Gracias, Juan Carlos, por esto. Gracias, María Alejandra. Y espero verlos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Eleonora, Ruby, Gloria, María Alejandra, y felicitaciones al equipo y a los autores. Sí, felicidades a los autores y las autoras porque la tarea es de ustedes y ustedes hicieron un proceso difícil, fácil. Así que felicidades. No, y de mi parte, pues muchas gracias a ustedes por guiar a tantos estudiantes en este proceso y bueno, yo creo que lo que viene es una cantidad de artículos muy interesantes para la academia y para las personas en general interesadas en estos temas. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde, noche.